De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Hermanos, leemos entonces el primer libro de Reyes, capítulo 7, los que pueden nos ponemos de pie. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyan en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 hileras, 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra, en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. Versículo 8. Y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Hasta ahí la lectura. Amado, te damos gracias, querido. Señor, queremos quedarnos en ti, queremos ser guardados y retenidos en ti y ministrados por ti en tu sola sabiduría, sabiendo, amado, que tú tienes lo que nosotros no tenemos, pero nos lo quieres dar y aportarlo como una virtud tuya del cielo, en lo costoso de este tiempo que está haciendo, Señor, mantener y sacar adelante una familia, sabiendo que es tanto blanco del enemigo como sobre todo lugar de oportuno socorro tuyo. Por lo cual levantamos nuestras cabezas a ti y te miramos con total franqueza y nitidez, y te sabemos y te vemos que estás viniendo hoy una vez más en oportuno socorro. Gracias, Jesús, gracias te damos, y honor y gloria por siempre y para siempre. Hermanos, tomen asiento. Una palabra sorprendente, ¿no? Oportuna también. Una palabra que tiene un encabezado, como recién lo mencionaron. Yo no lo había visto, pero ahora lo veo, lo menciono y lo vuelvo a enfatizar. Una palabra que nos está a nosotros poniendo justamente dentro, más que de un libro de reyes, somos reyes y sacerdotes, ministros del nuevo pacto,
Y nosotros nos debemos y tenemos que entender que tenemos toda esa idoneidad de Dios para con nosotros mismos y primeramente para con lo nuestro. Yo al principio cuando miré este pasaje pensé erróneamente, cuando leía, dije, parece que Salomón empezó por lo suyo, empezó por su casa, pero no. Porque si mirás antes del capítulo 7, que está el capítulo 6, él ahondó muchísimo en lo que era la casa de Dios, en lo seguido a esto, en este mismo capítulo 7 también, pero en medio de todo eso maravilloso de Dios, él atendió su casa. Decirle, Señor, ayúdame a atender lo mío también. Porque está muy bien y tenemos que mirar por lo de Dios primeramente, ¿sí? Como principio y fin de toda nuestra vida, pero central y medularmente aparece y tiene que aparecer también lo nuestro propio. A mí me llama la atención justamente esa expresión del versículo 1, donde dice, edificó Salomón su propia casa. Somos responsables. Somos personas que tenemos parte en eso, no tenemos que salirnos de nuestra responsabilidad o agotarnos y cansarnos y dar todo por perdido, y en realidad podernos ver, ¿sí?, en los reyes, ¿sí?, que Dios quiere hoy instrumentar y darles gran poder y autoridad, pero también tenemos que vernos como quienes vamos a no solo a continuar la tarea, sino que la vamos a terminar. Y capaz que esto lo digo porque hay gente que capaz que ya no quiere seguirla luchando y no la está luchando, simplemente se está dejando llevar por la inercia, está haciendo la plancha, ¿no?, en cuestiones de familia, porque ya lo intentó todo, pero Salomón la luchó a lo largo de largos, y yo calculo tediosos, 13 años de edificación de una casa. Imagínense en un proyecto de armar, de levantar una casa, paredes, cimientos, techo y demás, que lleve 13 años. Yo creo que eso tiene que haber llevado muchas etapas de ajustes, de desánimos, de decir, esto ya es demasiado largo, esto ya es demasiado trabajoso. Se tarda la barraca del cielo, no me entrega materiales. Estoy con la cuchara y se me cae el reboque. 13 años de qué, ¿no? Abreviados en una frase, 13 años. Pero lo cierto es que la sabiduría salomónica dada a Salomón por Dios, le dio justamente a Salomón la tenacidad. Decirle que tenés más cerca, tenés que ser tenaz. Caíste en la trampita, el que tenés más cerca sos vos mismo. Así que te decís a vos mismo, tengo que ser tenaz. Menos mal que no creemos en la yeta, ¿no? Porque, y si creíamos hoy se rompe eso, porque a los 13 años, a lo largo, ¿no?, donde muchas cosas en el camino tienen que haber pasado, muchas demoras, muchos momentos de frustración, de rascarse la cabeza y decir ya no sé qué voy a hacer, y estar ahí, como decíamos, el tenaz Salomón. Pero también podríamos decir el pacífico Salomón, porque Salomón quiere decir pacífico. Así que cuando se levantan las ollas, cuando se pone la cosa, que uno se desbordaría y entraría en ebullición, más vale que Dios nos asujete, ¿no?, como diría el paisano. Aunque por supuesto está que también es necesario, ¿no?, en algunos momentos, en esa tenacidad de tomar riendas en el asunto y de ser aquellos que tenemos que ser, y no de dejar nuestros roles. Los que estamos al frente de los hogares, los hombres, somos cabeza de hogar, somos padres de familia. ¿Por qué se habla que Salomón lo estaba haciendo? ¿No habían otros ahí a su lado? Sí, pero él, y sobre él estaba cayendo la responsabilidad. Yo quiero decirte, hermano varón, que sobre nosotros va a caer la responsabilidad y nosotros vamos a tener que dar cuenta a ver si hicimos la tarea de vida. Por supuesto, sin negar la participación que tienen los demás, pero la responsabilidad cayó sobre Salomón, y Salomón fue un pacífico. Una persona que elegía más bien la paz que la guerra. Pero a veces eso es confundido, ¿no? El ser pacífico, como que ser mansos, los confunden con mensos, ¿no? Y hay momentos donde el Señor como que nos dice, bueno, confirmá tu lugar, hacete realmente parte de lo que sos parte.
porque en ninguna medida obviamente nos imaginamos, por lo menos de principio a final, que Salomón se salió, y si se había salido volvió a ocupar su lugar como edificador, como constructor. Y el Señor te dice a vos y a mí que no tenemos el diploma de arquitectos, pero el arquitecto del cielo te dice: no temas, yo te ayudo. El que tiene el papel de edificación más difícil, porque más difícil que tu familia y la mía es la familia de Dios, la iglesia. Muchas veces nosotros nos vemos casi que al borde de lo que le pasó a Moisés, ¿no? Moisés en un momento dice que estaba como hastiada su alma, tanto trabajo, tantas dificultades, tantas asperezas, tantos intentos no logrados, que desgastó de alguna manera a esa alma de alguien que fue tremendamente manso como Moisés. Pero creo que estos Moisés, de quien estamos hablando, Salomón y muchos de otras épocas, estuvieron en desventaja con nosotros, porque hoy estamos con aquel que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sabemos que parte de su iglesia somos nosotros como casas y como familias. De hecho, en Efesios 5, ayer alguien lo leía en casa, y veíamos justamente la comparación, la similitud y la aplicación de lo que es la iglesia con nosotros como casa, como hogar, como matrimonios, como padres, como hijos. Quiero decirte, te dice el Señor, que no estás solo. Que aunque parezca que no vas a llegar al año 13, a culminar la tarea, la vas a culminar, porque yo soy el que te esfuerzo, dice el Señor. Yo soy el que te doy sabiduría, porque ¿quién le dio a este pacífico Salomón, que le dio ese nombre también? ¿Quién le dio a este sabio Salomón la sabiduría, sino el Dios de toda sabiduría? Y dije de toda sabiduría. Dios tiene sabiduría, hermano, para lo concerniente a lo intrínseco, difícil y anudada de los problemas familiares. Yo me doy cuenta por lo que dice Malaquías, si no me equivoco, en Malaquías está aquello que dice que si Dios no volviere los corazones de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, la tierra sería maldita. Y eso está hablando de que antes de su venida, que habría entonces de darse eso. Hemos sido rociados del cielo en estos últimos años con palabras ilustrativas al respecto, anunciándonos que serían tiempos déspotas. Créeme que son tiempos que, así como dice la palabra, que si no fueran acortados, nadie podría ser salvo. Y el diablo ataca donde empezó todo y donde empezaron sus ataques. ¿Dónde empezó los ataques de Satanás? En la familia, queriendo separar el matrimonio inicial de Adán y Eva, tomándola a ella digamos aparte y poniéndola, diríamos, de una manera, y tratando con ella, y luego llevándola a desalinearla con las cosas de Dios. Y qué bueno saber, hermano, que el que comenzó la obra y rescató a la familia allí en el Génesis, lo está haciendo con nosotros. Y aunque el diablo haya atacado y esté atacando, en este tiempo te restauro y te restauraré, te dice el Todopoderoso. Damos un aplauso grandote y gordote para el Rey, aleluya, que te dice: no temas, yo trabo mi mano con la tuya, yo te ayudo. Aleluya. Qué hermoso es ver esto, ¿no? Ver que además, ¿qué hizo además el sabio Salomón? El que estaba en un tiempo de reyes y era un rey, el que era alguien que tenía sabiduría y de Dios, el que era alguien que tenía recursos, riquezas, recursos de Dios para la construcción de su propia casa, como también Dios nos ha dado riquezas y recursos suyos. ¿Qué hizo él? Me sorprendió esto. Cuando miramos, nos damos cuenta ahí en el versículo 2 y para adelante lo menciona también alguna vez más. Dice que él maderó todo con madera de cedro. Yo recuerdo hace años, entraba a una casa que estaba bastante enmaderada con cedro, y yo decía, respiraba hondo y decía, qué rico aroma, qué ambiente lindo. ¿Sabés que el sabio Salomón, y hoy Dios nos lo enseña también a nosotros,
el maderó todo de un buen ambiente. Yo no sé qué ambiente quiera inyectar el diablo y vaya que hace sus intentos para ponerlo hostil, para poner las cosas como no deberían estar, de lo cual no nos vamos a copiar a eso. Tenemos que destilar un ambiente y un aroma de Dios. Él maderó su casa toda con cedro. Y el cedro es una madera color rojiza, que tiene vetas, escuchá bien, color sangre. Eso está hablando de que nosotros vamos a tener que maderar absolutamente todo lo que es nuestra vida, nuestro tránsito, nuestra vida, por lo que es nuestra familia, entregando nuestras propias vidas y a veces hasta casi la misma sangre, entregando nuestro ser, viviendo al límite. Porque hay muchos que ya abandonan porque ya no se sienten como tienen que seguirse sintiendo, como que están en lo suyo propio. Salomón edificó su propia casa. Y es fácil irse, es fácil abandonar, es fácil desentenderse y que se arreglen y que reviente todo. No es fácil maderar con cedro. No es fácil en un mal ambiente meter buen ambiente, buena onda. Donde hay palabras duras y ásperas, ser genuinos, ser de Dios. Y por momentos desangrarte y que se vean en tu alma como vetas de sangre, ¿no? Como que estás chorreando sangre, vida, estás entregando vida, estás perdiendo tu vida. Pero por algo que vale. Por algo que Dios lo instituyó y lo puso primerísimo en la lista de la creación, por algo que el diablo lo vio tan importante que lo atacó y lo melló. Y el Señor salió a rescate inmediatamente. Tanto que Jesús, cuando vino, dice, vino los suyos, vino su familia. Y su familia no lo recibió. ¿Qué hizo entonces? Tomó sus cosas y se fue. Se mudó a otra casa, buscó otra mujer u otro hombre. No se quedó, instó, luchó hasta la veta de sangre en la cruz. Y está todavía frente a una casa que lo rechaza Israel. Pero con tanta paciencia, esperando el año 13, ¿no? Cuando dice que Israel lo verán a quien traspasaron y todo Israel va a ser salvo. Aprendamos del ejemplo tenaz de Jesús. Para eso se necesita también lo que tuvo en uso Salomón, el sabio Salomón, con sabiduría de parte de Dios, que aplicó firmeza a la construcción. Y no habla de una columna, habla de columnas. Eso es lo que le da firmeza a una construcción. Pero no solo eso, está hablando de vigas también. Quiero decir que en cada casa tiene que haber no una columna, tiene que haber por lo menos 2 columnas. Ustedes, como matrimonios, esposos y esposas, deben de ser, por lo menos al principio, las columnas de sostén de la casa, pero las columnas están unidas por arriba por una viga. ¿Sí o no? Que me corrijan los constructores si estoy errando. El problema es cuando las columnas se independizan, cuando no está la viga, no está el yugo de Dios, estableciendo la unidad del pacto, en la coherencia de la metodología, de lo que se quiere hacer, de la educación, de la economía, de la organización, de lo que se va a hacer, y se rompe la viga. Eso termina en ruina, hermano. Aunque aparentemente por buenas columnas que sean, luego se mantengan por algún tiempo, ¿no? Yo pienso en las ruinas, por ejemplo, de los templos griegos allí en Atenas, ¿no? Está todo en ruina y les quedan las columnas solitas, levantadas, sin nada, sin vigas, nada. Pero la verdad es que aunque ellas se vean o se quieran tan columnas, tan firmes, tan de concreto, todo se derrumbó. Así que le digo a los matrimonios, manténganse unidos por la vida. Lo digo de vuelta porque no salió. Manténganse unidos por la viga del amor. Por la viga del estar de acuerdo, ¿en qué punto? En la palabra de Dios. De lo que Dios tiene que unirlos a los dos para poder ser sostén de lo que luego va a ir emergiendo. Primero son como vástagos, como brotes, y después pasan a ser tan bellas y fuertes
y maravillosas columnas de Dios también, ¿no? Damos gracias a Dios por los hijos que tenemos. Yo como más viejito, ¿no? Que ya tengo hijos grandes, digo, ay Dios, gracias por los hijos que me diste. Me sostienen, me son por columna. Porque esta columna se pone un poquito vieja, ¿no? Porque vienen fisuras, porque viene desgaste. Y las columnas más fuertes están ahí. Y todo esto cubierto de cedro. Cubierto de un buen ambiente, un buen aroma. De vida entregada hasta de gotas de sangre. También él, cuando construyó, el sabio Salomón, en su casa, según la sabiduría que Dios les dio, le puso, esto es sorprendente, ¿no? Versículo 4, ventanas. En eso no hay nada sorprendente, pastor. Pero sí lo que dice ahora, dice 3 hileras de ventanas. Yo dije, wow, ¿qué es esto, Dios? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo que diga? Yo no sé, más allá de lo arquitectónico, si ajusta lo que voy ahora a decir y aplicar, si es exactamente lo que está diciendo o no. Pero yo creo, primera cosa, que nuestras casas, nuestras familias tienen que tener eso, ventanas, y creo que 3 hileras de ventanas, ¿no? Y yo por un momento me dije, bueno, pero tampoco te vueles tanto, Juan, porque a veces como que llevamos todo a un plano, pero no, tiene que ir a ese plano de lo espiritual. Porque nosotros sí somos personas tripartitas, ahí entraría algo que pudiese aplicar, pero no entonces en este caso, pero sí, también se habla, hablando de 3 cielos. Y creo que toda familia sana y toda familia en Dios tiene que tener esas 3 hileras de ventanas. Una ventana así para mirar en el horizontal de este mundo, el primer cielo. No podemos estar desconectados, tenemos que estar mirando lo que pasa afuera, no tenemos que ser personas desinformadas, tenemos que estar actualizados. Jesús estaba actualizado. Está bien que te cuides de los medios, pero está bien que te valgas de los medios también, porque luego tenés que sonar actual y saber un poco qué es lo que está pasando a tu alrededor. Un poco esto lo decía la palabra el domingo pasado, cuando fue algo hermosísimo y enriquecedor para David, cuando por orden de su propio padre dejó su lugar donde él estaba, en lo pastoril, cuidando las ovejas, y se le ordenó, como se nos ordena a nosotros, que fuese al campo de batalla, y ahí tomó contacto con la realidad, y vaya que le hizo bien a él, ¿no? Vio todo lo que estaba pasando y lo hizo escalar justamente hacia una victoria enorme para derribar a ese gigante Goliat, como lo veíamos el domingo pasado. Tenemos que mirar en la primera hilera de ventana y ver lo que está sufriendo el mundo. Tenemos que entender los tiempos, las dispensaciones, lo profético, la venida de Cristo. Tenemos que estar informados. Yo siempre que miro un informativo siempre estoy esperando las noticias internacionales, y cuando ya pasa y termina ya apago muchas veces. Estoy esperando noticias de Israel siempre, el reloj profético de Dios. Tenemos que ver cómo está aumentando la corrupción, el dolor, el sufrimiento, la gente que está en condición de calle, las estadísticas de suicidio, de muerte, los accidentes, la gente que está sufriendo. Nunca ves una noticia y ves y te enteras de una muerte y te quedas como que absorto en vos mismo, y por qué no orando, Señor, bendecí esa familia que sufrió ahora esa pérdida de ese hijo, de ese joven. Lo escuchamos como números nada más todo. Hay que mirar en la ventana de la primera hilera, pero hay que mirar también en la segunda hilera. Hay gente que se ha puesto tan racional, tan contemporánea en este sentido, que están hasta no atendiendo y negando un poco el segundo cielo, que es el mundo espiritual de las tinieblas. Si querés una familia que llegue a terminados en gloria, en bendición de Dios, tenés que atender y saber que hay que mirar también para un mundo hostil, espiritual, de demonios, que está buscando a quien devorarse. Por eso, por nosotros como iglesia y por nosotros como familia, ya te lo anuncio, esta semana que viene por delante, a partir de mañana, será una semana de mirar por la segunda hilera de ventanas, de mirar hacia el mundo espiritual de las tinieblas, y va a ser una semana de ayuno congregacional hasta el domingo, inclusive cortando por supuesto todos los días al final de la jornada. Los que quieran y puedan ayunar los 7 días de corrido, gloria a Dios por ellos, ¿no? Pero 7 días de lo consecuente, sacá fuerzas, en Dios la vas a encontrar. Y no ayunes un poquito, o a veces como encuentro que se dice, bueno, lo que puedas. No, hagamos
todos el mejor esfuerzo porque hay que mirar a través de esa ventana. Y hay que dar órdenes. Pero hay una tercera hilera de ventanas en la casa de los sabios, como la casa de Salomón, que es la que mira más para arriba, el tercer cielo. Hay que mirar a Dios. Esto me hace pensar en el arca de Noé, que tenía puerta o ventana, como lo quieramos llamar, pero para arriba. Creo que la tercera hilera es muy para arriba, ¿no? Donde vos mirando en la hilera de abajo decís, uy, mi familia, ¡buah! Por favor. Mirá la segunda hilera y decís, uy, el diablo está terrible. Pero no dejamos mirar en la tercera hilera y decimos, pero mi Dios es grande. Pero mi Dios es fuerte. Mi Dios puede cambiar todo. Mi Dios puede obrar. Pero también dentro de nuestra responsabilidad como constructores es que obviamente como toda casa, nuestra casa, hasta el versículo 5, tenga puertas. Y la puerta, hermano, es para entrar y salir, ¿no? Y antiguamente lo que se ponía arriba de las puertas, del dintel de la puerta, eran pasajes bíblicos. Y yo diría, hermano, en nuestra puerta tiene que estar algo que diga, acá adentro, para acá adentro, por esta puerta, que no pase nada que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Decimos amén? Tiene que estar en el dintel de nuestras puertas en lo mandatado por Dios, su palabra, y no darle ingreso a cualquier cosa que haya dentro de nuestras casas. Nuestra casa no podría entrar nada que no sea del agrado de Dios, ni fetichismo, ni amuletismos, ni ídolos, ni imágenes, ni horóscopos, ni cosas de este mundo contaminantes. Dado que tenemos tales promesas, decía la palabra el día jueves ahí en Tres Cruces, guardémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, ¿esto lo dejo ingresar o no? ¿Esto dejo que mis chicos lo tengan? ¿Dejo que jueguen a este juego? ¿Dejo que naveguen y que vayan por internet a lo que quieran y yo no tengo parte en eso? No, Salomón, sos el que está a cargo. Pero mis hijos están grandes, pero ¿sabes qué? Están en tu casa. Al final de la carrera se nos dirá de nosotros, bien buen siervo, o nos dirán otra cosa. Y nuestra puerta tiene que estar además, como decíamos de entrada, también de salida, bajo un dintel escrito con la palabra de Dios. Tenemos que salir siempre con mensaje de Dios y aportar palabra de Dios para los demás. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.